Ahí está. Perdón, Ahí va. gracias. Ahí está. No, no. Sí, sí, pensaba encontrarlo como más ahí, más visible, pero estaba como con más opciones. Bien, ahí creo que ya está grabando. Buenas, ¿cómo están? Em, bien, hoy cambié de computadora, así que espero que con esta no se nos cuelgue la mitad de la clase. Bien, primero voy a compartir pantalla para terminar de ver, bueno, lo que nos había quedado justamente pendiente de la semana pasada, para poder cerrar con ese tema, y luego sí vamos a continuar con el tema correspondiente a la clase del día de hoy. Entonces, vamos a dar a compartir la pantalla. Bien. Están viendo ustedes, ¿no? El PowerPoint de fondo, que era el que habíamos comenzado la semana pasada. ¿Lo están viendo Sí, bien? se ¿Sí, no? ve. Bien, perfecto. Eh, bien, creo que más o menos hasta por acá habíamos llegado. Eh, yo les había comentado, digamos, o veníamos conversando en relación a la geografía y cómo la geografía observa, mira el turismo, ¿sí? En tanto la geografía es una ciencia, una disciplina científica, un campo del conocimiento humano que observa justamente fenómenos de carácter social. El turismo, en tanto fenómeno social, puede ser abordado desde distintas disciplinas sociales, la economía, la sociología, la psicología social, la historia, y entre ellas desde la geografía, ¿bien? Que es la disciplina que nosotros vamos a tomar en esta materia para trabajar, o desde la cual en esta materia trabajaremos al turismo. Eh, Dos grandes definiciones, o digamos, una definición de geografía y una definición sobre qué es la geografía del turismo o cómo la geografía puede estudiar el turismo, que habíamos visto en la clase pasada. Sobre todo me interesa que se queden con la definición que tenemos eh, a nuestra mano derecha, digamos, y la definición de Calicio Soneiro, que establece que el espacio turístico, lejos de cualquier determinismo natural, no es una realidad hasta que los agentes económicos y sociales decidan su puesta en escena para el consumo turístico. Bien. ¿Qué es lo que está diciendo esa definición? Creo que un poco habíamos conversado la semana pasada. El espacio turístico como tal, bien, no se transforma en espacio turístico en tanto y en cuanto no haya un conjunto de acciones deliberadas por parte de un grupo de personas que así lo decidan. Bien, no existen los espacios turísticos, vamos, para esa definición por lo menos, no existen los espacios turísticos naturales. Bien, no existen los espacios turísticos ya dados. Bien, ahí dice lejos de cualquier determinismo natural. Está diciendo que más allá de las condiciones naturales que puedan existir en un espacio determinado, para que ese, ¿sí?, espacio se transforme en un espacio turístico, de vuelta, más allá de las condiciones naturales que pueda llegar a tener, lo que tiene que ocurrir es un conjunto de acciones, bien, por parte de personas, individuos, instituciones, que sean las que decidan, bien, o las que, producto de sus intervenciones, transformen a ese espacio, vamos a llamar ese espacio neutro, en un espacio de carácter turístico. Bien, el resultado de eso es justamente la aparición, la consolidación del espacio turístico en tanto destino. Bien, entonces no, para esta definición, que es propia de la geografía del turismo, los espacios turísticos naturales, sin intervención humana, no existen. Bien, sino que todos los espacios turísticos, más allá de lo que uno pueda llegar a observar, o más allá de que el atractivo sea una cuestión natural, un bosque, una playa, no sé, un parque nacional, ¿sí? De más está decir, inclusive en donde los atractivos son cuestiones de carácter histórico, cultural, siempre hay una intervención humana que va a ser la que va a definir justamente la conformación como destino turístico de ese espacio. Acá se abren dos grandes campos, ¿sí?, o subáreas, mejor dicho, de la geografía, o dos formas que tiene la geografía para observar, para trabajar y para pensar a la actividad turística, al fenómeno turístico, mejor dicho. Por un lado tenemos la geografía turística, ¿sí? La geografía turística es una geografía de carácter descriptivo, es una geografía de carácter más
si se quiere, un poco más superficial, por así decirlo, más introductorio, mejor dicho. Bien. La geografía del turismo es una geografía analítica, es una geografía que busca explicar y busca responder cómo y por qué sucede el turismo en determinados espacios. ¿Sí? Sobre todo, o una de las diferencias fundamentales entre ambas geografías es que la geografía turística, eh, a ver, es una geografía que uno la puede encontrar, por ejemplo, en las guías de viaje. ¿Sí? Las guías de viaje, donde uno ve una descripción, bien, de, bueno, qué se puede observar en tal destino, cómo me puedo mover, dónde me puedo alojar, cuántas noches se sugiere quedarme en tal lugar, qué sugiere visitar, pero que simplemente se queda en esa descripción. Eso es un claro ejemplo de geografía turística. ¿Sí? Tiene, digamos, una guía turística que uno pueda comprar, no sé, en un kiosco de diario, en una librería, tiene un público objetivo bien determinado. El público objetivo es el turista, o sea, el potencial consumidor, el potencial viajero hacia ese destino. Por otro lado, la geografía del turismo tiene un público objetivo completamente distinto, ¿bien? Que no es el turista en tanto potencial consumidor, en tanto potencial visitante, sino que el público objetivo, o sea, para quién se escribe la geografía del turismo, es para quienes investigan, para quienes son profesionales de la actividad turística. ¿Sí? O sea, la geografía del turismo apunta o tiene como público objetivo, por ejemplo, nosotros acá trabajando en la universidad. Bien. La geografía del turismo no busca describir la actividad turística de un lugar, sino que busca analizarla y explicarla. Entonces, no busca solamente decir, bueno, en tal ciudad podemos sugerir visitar este museo, podemos visitar tal parque, tal plaza, tal monumento, sino preguntarse por qué se visitan esos lugares. ¿Sí? Preguntarse por qué esa ciudad se establece como destino turístico, por qué quizás en algún otro momento puede no haber sido destino turístico. Bien, ¿cuáles son las O sea, acciones? ¿Cómo? Perdón, escucho. estaría como combinada con la historia en ese aspecto, la geografía analítica o explicativa. Perfecto, sí, podría estar vinculada con, o sea, no necesariamente, pero sí, porque una rama de o sea, una forma de observar la geografía del turismo es hacer, bueno, una historia territorial de un destino determinado. ¿Sí? Entonces decir, bueno, un clásico ejemplo, decir, bueno, Mar del Plata, ¿cómo surge como destino turístico? Primero asociado a una clase social determinada, luego a otra clase social determinada, cómo podemos encontrar en el interior de ciertas ciudades barrios definidos de acuerdo a la clase de acceso. Eso es una historia, bien, una historia geográfica. Por eso, en la definición que aparecía en la diapositiva anterior, donde decía esto del núcleo de la geografía es el estudio de las luchas por el poder sobre el ingreso de entidades y eventos en el espacio y tiempo. Bien, o sea, ese geógrafo habla no solamente de espacio, que el espacio es un concepto netamente y claramente geográfico, sino que incluso, y por eso les puse esa definición, habla de otra variable además del espacio, que es el tiempo. ¿Sí? Y el tiempo, en tanto tiempo histórico, justamente es estudiado por la historia. ¿Bien? O sea, fíjense cómo podemos encontrar, y con la pregunta que hizo, digamos, la intervención de Natalia, creo que queda claro, cómo la geografía y la historia, bien, pueden trabajar como ciencias, como disciplinas, como formas de entender la realidad de manera mancomunada. Y de hecho, digo, se lo puede hacer de esa manera y se lo hace de esa manera. Bien, de estudiar la variable espacio, pero también en función de la variable tiempo. ¿Sí? O sea, no observar el espacio en tanto hoy, 6 de septiembre del 2022, sino decir, bueno, a ver cómo fue la evolución de este espacio. Entonces ahí lo que veo es, combino la variable espacio con la variable tiempo histórico. Bien, y cuando hacemos geografía del turismo, cuando estudiamos desde la geografía del turismo, seguramente recuperemos ese tiempo histórico. Observemos también la variable tiempo como una variable para cruzar con el espacio. ¿Sí? Cuando hacemos esto, historia geográfica de un destino, por ejemplo, ¿sí? Cuando queremos ver, bueno, cómo se transformó una provincia que no era turística en turística, lo que estamos haciendo ahí es una historia geográfica de un destino determinado. Bien. Esto, reitero, creo que la clase pasada yo se los había mencionado, lo tienen, eh,
lo tienen para poder abordarlo ustedes, para comprenderlo un poquito mejor, quizás para profundizarlo mejor, en el texto de Bejarano Martínez, ¿sí? Que es un texto que ya tenían subido en el espacio de la clase de la semana pasada. Bien. Acá igualmente al final de la diapositiva ahí les dejé las citas. ¿Sí? Y por último, esta última diapositiva que también nos había quedado pendiente, en esta diferencia de geografía de los profesores y geografía de los estados mayores. En la década del 60-70, ¿sí? Comienza a surgir una forma de observar la geografía que se va a dar a llamar geografía crítica, ¿sí? Que va a ser una geografía que justamente va a comenzar a criticar, valga la redundancia, la forma en que se hacía geografía hasta ese momento. Bien. La forma en que se hacía geografía hasta ese momento, hay un autor que es Yves Lacoste, ¿sí? Cuyo texto que yo acá les estoy dejando ahí un artículo para que ustedes lean. Yves Lacoste es un geógrafo francés, es un geógrafo crítico, es uno de los padres, digamos, de la geografía crítica, y él en ese artículo realiza un ensayo y nuevamente una crítica de cómo se hacía geografía y sobre todo cómo se enseñaba geografía. Bien, por lo menos hasta la década del 70, bien, que es la fecha en que él escribe este artículo. Él es geógrafo francés, o sea, lo hace con la perspectiva de cómo se estudia y cómo se enseña la geografía en Francia. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿qué tiene que ver lo que diga un geógrafo francés en los 70 con la Argentina en 2022? Vamos avanzando y yo creo que se van a terminar dando cuenta. La cosa en la década del 70 dice, hay dos geografías. Y él establece hay dos geografías. Y eso es lo que él observa. Una geografía es la geografía de los profesores, bien, que es una geografía superficial, descriptiva, una geografía en la cual cuando uno la atraviesa en la enseñanza, sobre todo como estudiante, uno observa que es una geografía memorística, es una geografía en donde voy a saber geografía en tanto y en cuanto me acuerde las capitales, las banderas y las ubicaciones de los países. Es una geografía a la cual no le veo un uso práctico, más allá, digo, de la cuestión folclórica de, bueno, acordarme las banderas de los países, saberme las capitales, no sé, o saberme los cerros más altos o los ríos más largos o las principales llanuras. El uso práctico, una vez que termino mi formación, está reducido a la nada misma, porque es una geografía que no me busca explicar el por qué, sino que simplemente me busca una descripción, incluso ya ni siquiera memorística, es una descripción tan enciclopédica, de un caudal tan grande de datos, bien, que en donde va a ocurrir lo siguiente, y es el ejemplo que siempre doy en clase. Para la geografía de los profesores, por decirlo de alguna manera, el que más sabe geografía es aquel que tenga mejor memoria y que se aprenda mejor, no que se aprenda, sino que se memorice justamente mejor ciertos datos. Es lo mismo que decir, ustedes seguramente habrán visto en la enseñanza media la tabla periódica de los elementos, ¿no? En química. Bueno, es lo mismo que alguien diga, bueno, no, sí, la verdad que me interesa mucho la química y siempre me saqué 10, bueno, porque me memoricé la tabla periódica de los elementos. Bueno, ¿cuál es el uso que le puedes dar a ese conocimiento si simplemente lo que hiciste fue memorizártelo? Memorizarte un dato. Eso no te transforma en una persona que sea, digamos, vos podés manifestar de que tenés un interés y bueno, y por eso aplicaste tu gran memoria en eso. Podrías haber aplicado tu gran memoria en aprenderte capitales y eso no te hace un gran geógrafo, como no te hace un gran químico memorizarte de vuelta la tabla periódica de elementos, o como no te hace un biólogo o un anatomista recordado de memoria todos los huesos, articulaciones y músculos del cuerpo humano. Me van siguiendo. O sea, la capacidad que uno pueda tener de memoria no implica el uso que pueda llegar a hacer de esa información. O sobre todo, el preguntarse cómo está organizada esa información y por qué de tal manera. Entonces, Lacoste plantea que existe una geografía de los profesores, que haciendo justamente gala de este nombre de geografía de los profesores, él argumenta que es la geografía que básicamente se enseña en la escuela media. Recordemos que Lacoste está hablando en Francia en la década del 70. Bien. Reitero, cualquier parecido quizás con nuestra situación, perdón, no quizás en Argentina el día de hoy, porque hoy por hoy ya la geografía en la escuela media
se ha modificado, ha cambiado bastante, pero sí hasta hace relativamente no muchos años, y algunos de ustedes, si han cursado geografía en la escuela media hace unos 15 años, un poquito más, quienes sean un poco más grandes, seguramente habrán tenido experiencias de este tipo. Y después la COS lo que él establece es que en realidad la geografía de los profesores cumple una función. Uno diría, bueno, ¿cuál es la importancia entonces de la geografía? Bueno, él dice, la geografía de los profesores, la función que cumple es justamente ser una cortina de humo, o sea, tapa, bien, invisibiliza, no permite ver la verdadera geografía. La verdadera geografía para la COS es la geografía de los estados mayores, que es la geografía justamente importante. En tanto, ¿y en qué es importante la geografía de los estados mayores? Porque es la geografía que me permite entender los procesos sociales en el espacio. En tanto comprendo, o tenga la capacidad para comprender esos fenómenos sociales, voy a comenzar a analizar uno de los conceptos clave de la geografía, y eso sí digo de la geografía actual, que es el concepto de poder, bien, la capacidad de poder. La geografía de los profesores de esto no habla absolutamente nada, porque la geografía de los profesores es una geografía de datos memorísticos únicamente. La geografía de los estados mayores es la geografía explicativa, es la geografía que busca entender cuáles son las relaciones de poder expresadas en el espacio geográfico. Bien. Esa geografía de los estados mayores, justamente al transformarse en una herramienta de conocimiento estratégico, es una geografía que suele estar vedada, suele estar, no quiero decir prohibida, pero suele estar eh, opacada, suele estar oculta detrás de la geografía de los profesores. ¿Qué es la geografía de los profesores? La geografía que se difunde, por así decirlo, al conjunto de la población. Luego hay sectores más reducidos que logran tener acceso a esa geografía de los estados mayores. Bien. Perdón, ¿puedo decir algo? Por favor, sí, sí. Hola, profe, antes que nada. Buenas. Hola a todos. Yo leyendo el artículo de la COT, me asocié un poco el proceso histórico del pueblo de Chaltén, Bien. de geografía de estados mayores y luego geografía del turismo, que creo que era en el otro texto, pero me llevó automáticamente Buenísimo. a esa situación. Que para comentar al resto del curso, que quizás digo, hay algunos compañeros o compañeras que quizás no lo sepan. ¿Qué es el Chaltén? O sea, ¿por qué vos como que uniste geografía de Sí, los me estados mayores llevó, con Chaltén? es las ciudades más nuevas de Argentina, más jóvenes, por llamarlo de alguna manera, y surge de un conflicto con Chile por una disputa territorial para ver con ese territorio que era el paso, que digamos que tenía o Argentina o Chile para unir el país, porque después todo lo otro es hielos continentales y ya directo de salida al mar. Entonces como hay una disputa territorial y luego como a raíz de los atractivos turísticos que tiene, se transforma en un, no sé cómo explicarlo, como en un centro turístico. Pero Sí, en sí, realidad sí, la sí. disputa se da por el poder y entre los dos países para ver quién. De hecho, Chile no tiene cómo unir el país si no es por agua, territorialmente el norte y el sur del país, porque Chaltén quedó para Argentina, Exacto. Sí, de hecho, en Google como a Maps, grandes si haces rasgos. zoom ahí en el Chaltén o en los alrededores del Chaltén, el límite no está entre Argentina y Chile. Hay unos cuantos kilómetros que no, Google Maps lo deja a la libre interpretación de cada Están uno. sin definir. Sí, Entonces, que el Chaltén surge con... ¿estás hablando de la disputa del lago del desierto? Claro, sí. Exactamente. Perdón, hablé todo cortado, pero sí es la disputa por el lago del desierto. O sea que el Chaltén surge cuando... ¿Te acordás cuando fue ese conflicto? No, pero es bastante reciente. Chaltén se funda, si no me equivoco, en el año 85 u 86. Creo que en el 86 creo. 85, sí. Pero después hay una disputa donde mueren dos carabineros. Sí. eh, No, no, el incidente con Carabineros, ese fue antes, sí, fue en la década del ¿fue 60, antes? si no me equivoco, Ah, sí. sí, soy un Pero, malísimo. de hecho, y como ahí bien decía Matías,
es un sector de la frontera entre Argentina y Chile que todavía no está claramente definido. Sí. Bien. Y el ejemplo de Chaltén, bien, no sé si el resto digo, del curso, es una localidad, una pequeña localidad en el sur de la provincia de sur oeste de la provincia de Santa Cruz, muy cerca, digo, de la zona del Calafate, Glaciar Perito Moreno, de toda esa zona, dentro del Parque Nacional Los Glaciares, capital nacional del Trek, y bueno, una zona de paisaje natural realmente muy, muy bonito. Ahí está el Cerro Fitzroy o Cerro Chaltén, que concentra, ¿sí?, mucho turismo tanto nacional, interno, como turismo internacional, y es una localidad que se la fundó especialmente con una finalidad, como un montón de otras ciudades en el sur de nuestro país, ¿bien?, que se crearon con una finalidad turística, bien, con, digamos, la intención de crear un centro de atracción y movimiento de personas, y que esto genere mano de obra, y que haya gente que se quiera ir a vivir ahí, y que establezca un emprendimiento, pero con una finalidad justamente Nacional, exacta, una de finalidad, habitar el territorio. no quiero decir una finalidad oculta, bien, pero una finalidad en donde, a ver, el motivo turístico no es la finalidad última. Bien, el motivo turístico en realidad es el móvil, si ustedes me lo permiten, sería la excusa para la verdadera finalidad. ¿Y la verdadera finalidad cuál es? El asentamiento, Poblar. exactamente, de población argentina efectiva en una zona de frontera, una zona de litigio limítrofe. Bien. Y perdón, se me viene Ushuaia también con la cárcel del presidio. Eso es, ahí está, Mismo fin. perfecto, perfecto. En el caso de Ushuaia, digo, en un primer momento, por lo menos en el origen, ahí no aparece, digo, el fenómeno turístico, pero es un claro ejemplo, la fundación de Ushuaia es un claro ejemplo de geografía de los profesores, igual que el ejemplo de Chaltén, de los profesores, geografía de los estados mayores, perdón. Bien, Bariloche podría ser otro ejemplo también, sí, muchas localidades del sur argentino que fueron fundadas para ser centros base para la visita de parques nacionales, pero que en realidad guardaban un objetivo último, que el objetivo último era, bueno, asentar población efectiva de nacionalidad argentina en un área de litigio con la República de Chile. Chile hizo lo mismo de su lado, Brasil hizo lo mismo, y ejemplos similares podemos encontrar en gran parte o en muchos países del mundo. Bien, quiero decir, no es que es una idea alocada simplemente que se le ocurrió a la Argentina en un momento, sino que fueron experimentos o experiencias, mejor dicho, eh, realizadas en muchos países del mundo. Bien, en donde, bueno, a ver, ¿cómo puedo asentar población en el medio de la Patagonia Argentina? Bueno, no puedo cargar a 5.000 personas en un colectivo a punta de pistola, bien, y dejarlas ahí desamparadas. Bueno, creo algún tipo de actividad económico-productiva que funcione justamente como atractor de población. Bueno, en este caso la actividad que se decidió desarrollar era la actividad turística. Podría haber sido la actividad agrícola, podría ser la ganadería, como fue el ejemplo de Bariloche, por caso. Bien. Eh, pero es un claro ejemplo, Chaltén, de geografía de los estados mayores. Digamos, geografía de los estados mayores hecha realidad en el terreno. Las Malvinas también en su momento. No. Es que hay un precepto, digamos, básico en todas las reclamaciones territoriales, ¿sí?, un principio básico, que es la ocupación efectiva del territorio. Bien, siempre que un Estado reclama la soberanía es el ejercicio práctico del poder. O sea, ¿qué es la soberanía? Es la demostración de quién manda sobre un territorio determinado. ¿Vos cómo podés demostrar, un Estado, cómo demuestra que manda sobre un territorio determinado? No lo puede demostrar, o sea, la Argentina no puede, la Argentina, el país X, el Estado X, no podría decir, bueno, yo reclamo tal territorio que está a 2.000 kilómetros, por el cual no hay ninguna persona que tenga un DNI, un documento nacional de identidad con mi bandera. Entonces, ¿cómo podría llegar a reclamarlo? Bien. Uno de los principios básicos para la reclamación territorial es justamente que exista un grupo de ciudadanos que estén asociados directamente con el Estado que está haciendo la reclamación. ¿Sí? Entonces la Argentina se encargó, sobre todo fin del siglo XIX, inicio del siglo XX, primeras décadas del siglo XX, gran parte de la Patagonia andina, de vuelta a una zona eh, estratégica en función de los conflictos limítrofes con la República de Chile, en poblar toda esa región, ¿sí?, de vuelta a la Patagonia andina, para asentar población argentina
Bien. Que sirva para las posteriores reclamaciones territoriales. Ustedes seguramente Yo, conocerán... profesor, Sí, sí, perdón. en el canal, yo recuerdo hace poco, porque justo yo tuve, en Introducción al Turismo, tuve que hacer una exposición de Santa Cruz, de Calafate específicamente. Y, y investigando, encuentro, valga la redundancia, en el canal Encuentro, hay un muy lindo debate que hace, estamos hablando no hace mucho tiempo atrás, porque el debate era con Néstor Kirchner, Sí, y en donde se hablaba de esto, la lucha con los territorios. Está muy lindo como para que lo vean, es muy interesante lo que se plantea. Y ahí están gente de la oposición, de ese momento, pero se plantea un montón de cosas que hoy los ves a los mismos personajes en otros puestos políticos, pero ves como el gran interés, ¿no? O sus verdaderos intereses. Está muy exacto. bueno. Bien. Después, si te llegas a acordar capaz que el título, algo, Diana, si querés tirarlo ahí en el chat, el título Después sí, Dale, el lo documental voy a así. hacer. Dale, buenísimo. Bien. Consulta, yo cuando leía Lacoste, me parece que debe haber estado influenciado un poco por Foucault, ¿no? Puede ser, Por el sí, tema también del concepto de poder, sí, y lo pensaba también muy bien. más allá de estos ejemplos que se hablan bueno, de poblar o de los conflictos con países limítrofes por los territorios, me parece que también hay como una disputa por los espacios dentro del mismo territorio y muy ligado al tema de las clases sociales, Tal cual. digamos, que lo podemos ver a nivel macro, digamos, la distribución geográfica de la Argentina, pero también lo podemos ver, no sé, en la Cava, en Cava para hacer un ejemplo a nivel micro, ¿no? El tema de los espacios, si nosotros pensamos cómo está distribuida, cómo está administrada Cava, por ejemplo, ahí vemos también una lucha por el poder y por los espacios y por lugares que realmente reciben bueno, mayores recursos. No es lo mismo el sur de Cava, lo más ligado a nosotros, digamos, al conurbano, que el norte o Puerto Madero. Realmente me parece que el análisis que hace Lacoste lo podemos ver tanto a nivel macro como micro también. Perfecto, digamos, me encantan las conclusiones a las cuales están llegando porque, y hasta, si me permiten, me sorprende que estén llegando a esas conclusiones porque es hacia donde quiero, digo, hacia donde quiero llevarlos y hacia donde quiero llevarlas. Así que me alegro porque tiene que ver especialmente con todo esto que están ustedes comentando. Se me ocurría un último ejemplo, sí, antes de pasar a la diapositiva que sí corresponderíamos para cerrar ya la clase de hoy. Seguramente ustedes conocerán, digo, capaz que algunos hayan tenido la posibilidad de visitar, en el sur de nuestro país, en la provincia de Chubut, las colonias galesas, ahí cerquita de la localidad de Trelew, Rawson, Puerto Madryn, que bueno, de hecho son localidades, estas tres que les nombré, justamente sus nombres derivan de la colonización galesa. Uno dirá, bueno, ¿cuál fue digamos, por qué la Argentina invitó a un grupo de galeses a que se asienten en un lugar? Esto estamos hablando en 1860 aproximadamente, ¿bien? Si no me equivoco, 60 o 65 llegan los galeses a lo que hoy sería Puerto Madryn. Pero digo, pensemos lo que era ese espacio, estamos hablando, para que lo demos una idea, ¿no? Prácticamente antes de la campaña del desierto, ¿sí? Y ahí Argentina es ese espacio el que le destina, ¿sí?, a los galeses para que se puedan asentar en nuestro país. Mira, bueno, ¿cuál sería la intención? Digamos, ¿por qué mandarlos ahí? ¿No? Un espacio inhóspito, sin agua, no es un espacio, digo, de región pampeana, de tierra negra, humus, rico en orgánicos, que vos tirás agua, plantás cualquier cosa y crece. No, no, o sea, lo mandaron al peor lugar al cual La se podría salida al mandar. mar, la salida al mar, se me hace, no sé, se me ocurre. Tiene que ver, digamos, el primer conjunto, el primer recorte que se les da justamente es cercano para que ellos puedan llegar con sus embarcaciones y esto. Pero tiene que ver con ocupar un espacio que justamente estaba de vuelta, digo, insisto con el ejemplo,
en litigio con la República de Chile. De hecho, poquitos años más adelante, después de que los galeses se asientan en lo que hoy conocemos como Trelew, Gaiman, todas estas localidades, ustedes habrán visto que casi en línea recta, pero del lado de la cordillera, en la provincia de Chubut, nosotros tenemos la localidad de Trevelin, ¿sí? Esquel, no sé si ubican, capaz que alguna ha tenido la suerte de ir a una zona muy linda también. Sí, sí, sí. Ahí también es zona de colonización galesa. Dice, pero como no entraron por este lado, después se van para allá. Claro, el gobierno argentino, cuando se asentaron y cuando ya hubo un flujo de familias y que se fueron reproduciendo y que establecieron sus fincas y que ya, digamos, que la experiencia resultó exitosa, el gobierno argentino le solicita a los galeses establecerse no sobre el Atlántico, que son las colonias que nosotros conocemos, digo, Puerto Madryn, sino establecerse lo más próximo a la frontera en conflicto con Chile. ¿Bien? Y los galeses cruzan toda la provincia, ahí tenemos fácil de vencer 700, 800 kilómetros, ¿bien? Todo el río Chubut, o sea, la ruta, por así decirlo, que usan es el río Chubut, a contracorriente. El río bajaba de la cordillera y desemboca ahí cerca de Rawson. A contracorriente del río Chubut, ascienden a la cordillera y fundan ahí Trevelin y todo un conjunto también de otra segunda etapa de colonización galesa. Porque, ¿qué fue lo que ocurrió después más adelante? Justamente cuando se disputó ese límite puntual con Chile, el argumento que utilizó Argentina, ¿cuál fue? Hay población nacional argentina, hay población que tiene un documento que dice Documento Nacional de Identidad de la República Argentina. Y hay personas que nacieron ahí teniendo un DNI, hay personas que se casaron, que fallecieron, hay un registro civil, hay una escuela, bien, hay una oficina municipal. Entonces, esto es territorio que está efectivamente ocupado por la República Argentina. Y ese territorio permaneció dentro de la República Argentina gracias a esa acción. Bien. De vuelta, como para dar otro ejemplo y otra demostración de la geografía de los estados mayores. Bien. Profesor, ¿el límite de las altas cumbres es anterior o posterior a esto que estás comentando? Bien, bien, buena pregunta. El planteo del límite con Chile por altas cumbres es posterior a este fenómeno que yo estoy comentando. El tema, lo que ocurrió ahí, y que justamente deriva en los problemas históricos que hemos tenido con Chile en relación a la frontera, fue el siguiente. Se realiza un tratado de límites entre Argentina y Chile, yo ahora no recuerdo exacto el año, si es 1881, si es 1880 aproximadamente. Bien, de ahí apelitas más adelante, quiero decir. No estoy recordando precisamente el año, pero si no me equivoco es 1881. Se realiza ese tratado de límites en donde se había establecido justamente que la divisoria, el límite iba a pasar, bien, la línea de frontera iba a pasar por las más altas cumbres. Perfecto. El tema es que ese tratado se hizo sin realizar un relevamiento del terreno. Quiero decir, es un tratado que se hizo sobre un escritorio firmado en Buenos Aires y en Santiago de Chile. Cuando los peritos argentinos y chilenos con ese papel fueron al territorio, de vuelta, imaginemos 1880, 1890, subirte a 6.000 metros de altura en La Rioja. Bien. Digo, ¿cómo te pones de acuerdo en dónde, cuáles son las altas cumbres? ¿Qué cantidad? No estaba definido. ¿Sí? Bueno, ¿qué vamos a considerar altas cumbres? Este conjunto de cerros, que los tenemos marcados, que sabemos cuánto miden, que hemos acordado con los chilenos que van a ser estos 20 cerros. Bien. Y ese fue el problema que un poco ayudó a resolver el Perito Moreno. Perito Moreno, ¿cuál fue el encargo que recibió? Argentina le da el tratado de límites, ya firmado, y le dice, bueno, toma, fija la posición argentina. Claro, cuando va el Perito Moreno, el papel decía una cosa y el terreno le decía una cosa completamente distinta. Bien. Y ese es el gran, digo, trabajo o logro reconocido por la Argentina del Perito Moreno, ¿sí? De lograr, digamos, ponerse de acuerdo con la República de Chile, con los peritos de parte, ¿sí? De la República de Chile, para fijar la frontera sobre un papel que distaba mucho de la realidad concreta. ¿Bien? De hecho, ese mismo tratado planteaba que el límite debía pasar por las altas cumbres, que eran divisorias de aguas, o sea, que marcaban los ríos que desembocaban hacia el Pacífico o hacia el Atlántico. Y hay un montón de altas cumbres. El Cerro Aconcagua es el ejemplo más claro. Es el cerro más alto y no es divisoria de aguas.
y es un cerro que justamente está dentro del lado argentino, claramente. Y eso es como no es que supuestamente el límite pasaba por las altas cumbres. Entonces, ese tratado de límites planteó algo que de vuelta en la realidad era imposible de cumplir y que hubo un montón de conflictos sucedáneos porque ese tratado nació, por así decirlo, ya mal realizado. Bien, o sea, fue un tratado que se hizo sin realizar un relevamiento del terreno. O sea, se agarró un mapa de Argentina y Chile y dijeron la línea va a pasar por acá. Perfecto. Cuando fueron a poner los mojones, cuando fueron a clavar los fierros en la tierra, encontraron cualquier otra cosa. Bien. Pero en relación a la colonización galesa, el Tratado de Límites, la colonización galesa, digamos, es más temprano que todo esto. Bien, bien. Bueno, voy a pasar a la diapositiva, también tenemos acá abierta, ¿sí? Profesora, a mí me Sí. sorprendió en el texto de Lacoste que en un momento menciona que en Estados Unidos, La guerra de y creo Vietnam. que Alemania, Perdón, no, sí. no, que no, que en la enseñanza media no tiene como materia geografía. Puede haber sido, puede ser. Sí, sí. Creo que nombra, me parece que sí nombra el texto. De vuelta, él escribe, es década del 70, Francia, ¿sí? Y él escribe y trae como anécdota, perdón, en esto de geografía de los profesores, una geografía banal, superficial, y dice, incluso tuvimos un ministro de Educación, cuenta Lacoste, el cual pretendió sacar la geografía, como justamente era tan inútil, sacar la geografía de los planes de estudio. Bien. Pero no recuerdo, puede ser que aparezca esto de que en otros países tampoco había enseñanza de la geografía en la escuela media. No lo recuerdo tan patente, pero digamos, no me sorprendería. De vuelta, recordemos que es un texto de década del 70, bien, o sea, no significa que en la actualidad siga igual, ¿sí? Un Igual, si poco, acá mal no recuerdo, el gobierno anterior quiso sacar geografía de las currículas escolares. Yo tengo un sí, montón de amigos profes de geografía y estaban como conmocionados con esa situación, sí, sí. que la quisieron sacar de Historia la currícula. también. ¿Eh? Historia también querían sacar. Historia también, sí, Sí, complicado. sí, ¿No? sí, exactamente. Em, Bien, bien, perfecto. Bueno, con eso yo cerraríamos lo que nos quedaba pendiente, lo que nos quedaba pendiente, perdón, de la clase pasada. Vamos a arrancar ahora, más o menos vamos a ir hasta 19:30, si les parece, y después el último tiempo lo vamos a destinar a definir los grupos y los temas para feria. Bien, perfecto, perfecto. En la clase del día de hoy, bien, la clase de la semana que viene, ¿sí? Esto nos ocupará unas 2 clases, 3 clases, ¿sí? 2/3, ahí veremos. Vamos a trabajar con tipologías de espacios turísticos. Bien, o tipos, si se quiere, como término un poquito más fácil, más simple, tipos de espacios turísticos. ¿Qué significa esto? ¿Cuáles son las formas que asumen los espacios de acuerdo al tipo de turismo que allí se manifiesta? Queremos decir, los espacios turísticos no son todos exactamente iguales, tienen distintas características, distintas cualidades, y esas características y cualidades que los hacen distintos y diversos, lo son por el tipo de turismo que allí se practica. Bien. Vamos a arrancar por el tipo de espacio turístico más relevante, por el tipo de espacio turístico más primitivo, quiero decir, por el primer tipo de espacio turístico surgido, por el que quizás todo el mundo conozca, ¿sí? Porque seguramente cuando uno piensa, y ustedes me dirán, bueno, si estamos equivocados o no, pero cuando uno piensa en viajes, o sobre todo cuando uno piensa en vacaciones, ¿sí? Capaz que no en viajes, pero si uno piensa en vacaciones, posiblemente la imagen que se le venga a la cabeza sea una imagen de playa. Bien. Y eso habla mucho de cuál es el concepto que tenemos en nuestra cabeza de las vacaciones y de turismo. Bien. Entonces, el tipo de espacio turístico que surge de la práctica
Bien. Del ocio en la playa es el turismo litoral o el turismo en espacios litorales. Quienes quizás hayan cursado, y hay algunos compañeros, compañeras decían que bueno, han cursado introducción al turismo, posiblemente esto lo hayan visto, digo, y es un término, lo vamos a usar como sinónimo. ¿Bien? El turismo de sol y playa. ¿Bien? ¿Cuándo se originan? ¿Cuándo se crean? ¿Sí? ¿Cuándo aparecen? ¿Cuándo se comienzan a conformar los primeros espacios litorales en tanto destino turístico? Esto comienza a aparecer estamos hablando a nivel mundial, ¿sí? Iremos dando después ejemplo a nivel Argentina, como para esto poder verlo de manera más próxima a nosotros, más cercana, pero estamos haciendo, ¿sí?, una presentación a nivel mundial. ¿Cuándo surgen los primeros destinos de playa? Cuando uno diga, bueno, a ver, ¿cuál fue la primera playa en donde hubo gente que fue, se bañó, había un hotel o un lugar para alojarse y llegaban de alguna manera y se quedaban un cierto tiempo en el verano o en esta temporada? ¿Eso cuándo apareció? ¿Cuándo la raza humana, cuándo comenzó a desarrollar esa idea del viaje? ¿Sí? Hacia fines del 1700. ¿Bien? Ya en Reino Unido, Francia, ¿bien?, en las costas del Canal de la Mancha, que son costas frías, esto lo vamos a ver un poquitito más adelante, en esta misma materia, digo, cuando veamos las características físicas de los espacios, vamos a ver cómo esas costas frías de Europa, de vuelta del Canal de la Mancha, que es norte de Francia, sur del Reino Unido, ya hacia 1750, 1770, 1780. Carlos, ¿cómo estás? Leo, ¿cómo Carlos, estás? Sí, 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 Leo, te ¿todo escucho, bien? te veo, te escucho, te escucho. ¿Me escuchás? Sí, 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 te escucho, te escucho. ¿Y tu programa para el digital? No hay problema, no hay problema, no ¿Me hay perdí problema. algo? No, no, recién, lo que sí mutea te leo, así podemos avanzar. Listo. Decíamos, ¿cuándo surge el turismo en los espacios litorales? Fines, ¿sí? Mediados fines del 1700, ¿sí? Costas del Canal de la Mancha, sur del Reino Unido, norte de Francia. Esa primera etapa de esa primera práctica turística, en donde igualmente, aclaro, la palabra, el término turismo, ¿sí?, no aparecía, digamos, se hablaba del viaje, ¿bien?, pero no se hablaba de realizar turismo. ¿Sí? Se hablaba así de un desplazamiento con fines de ocio, un ocio de carácter recreativo, ¿bien?, pero en un espacio de carácter natural cuyas condiciones, ¿sí?, no eran quizás las más propicias para el baño en el mar. Quiero decir, las primeras playas, en tanto balneario me refiero, ¿no? No playa en el sentido natural, ¿sí?, en el sentido de zona de contacto de la arena con el agua de mar, hay en todo el mundo, y eso es la característica natural. La playa en tanto espacio turístico. Aparece hacia 1770, 1780. Ahora, son playas frías, ¿sí? Son playas de agua fría, son playas de clima templado. Y no estamos hablando del Caribe, no estamos hablando del Mediterráneo, que bueno, el Caribe evidentemente no, porque todavía era colonia española, está bien, pero no estamos hablando del Mediterráneo, por ejemplo, que podría haber sido. Bien. Pero ¿por qué aparece el turismo de sol y playa en un lugar de playa fría? Porque eran las zonas más próximas a los grandes centros urbanos, a los grandes centros poblados de Europa Occidental, que va a ser la ciudad de París, capital de Francia, y la ciudad de Londres, capital del Reino Unido. Pero también, ¿por qué aparece esto que hoy quizás nos hace ruido de, bueno, visitar o desplazarme hacia una playa en donde tengo viento, el agua es fría, no me puedo meter? Porque en realidad esa primera práctica del turismo en la playa justamente distaba mucho de lo que es el turismo en playa hoy. Yo ahí creo que ¿dónde está? Sí, ahí lo puse. De origen, fines del siglo, relación con la salud. ¿Cuál era la finalidad del desplazamiento hacia la playa? Del desplazamiento hacia el mar. Era una finalidad pura y estrictamente vinculada a los tratamientos respiratorios o de enfermedades de la piel. Gran parte del turismo moderno, reitero, moderno no pensado
O sea, pensado en tiempos históricos, sino moderno en pensar en computadoras y robots, me van siguiendo, sino moderno en tiempo histórico. El turismo moderno surge en gran medida, no como un turismo de, bueno, visito paisajes lindos, me meto en el agua, escalo una montaña, sino que surge asociado con la práctica, de tratamientos de salud. Si vamos al ejemplo argentino, 100 años más adelante, 1880, 1890, 1900, la aparición de la ciudad de Mar del Plata como destino turístico tiene una historia similar. O sea, Mar del Plata se origina como un espacio de esparcimiento para las clases más altas y sobre todo para la realización de tratamientos médicos vinculados a enfermedades pulmonares, en esa época básicamente tuberculosis, o enfermedades de la piel, porque se entendía que el contacto con un aire más limpio, el agua salada, horas de sol, aumentaba la vitamina D. O sea, no tenía nada que ver con la práctica del turismo que quizás nosotros hoy tenemos asociada, sobre todo con este tipo de espacios. No está más vinculado a, bueno, meterse el agua, pasarla bien, familia, amigos, noche. O sea, no tiene nada que ver la práctica actual del turismo en la playa con la práctica del turismo en la playa en, no sé, Bristol, Reino Unido, en 1800. Bien. Algunas imágenes, bien, de playas, digo, balnearios de aquella época, pero en la actualidad. ¿Hay algún nombre de ahí que les suene? Pregunto. Ostende. Ostende seguramente les sonará, ¿no? Hay un balneario acá en la provincia de Buenos Aires. Bien. El balneario de la provincia de Buenos Aires justamente toma su nombre del Ostende original que se encuentra en Bélgica. Bien, que es un balneario de esta época. Seguramente ustedes también conocerán en la ciudad de Mar del Plata, Playa Bristol, ¿bien? Que es la playa justamente más popular donde baja la avenida Luguro. Bueno, ¿de dónde deriva el nombre Bristol? De una ciudad inglesa, británica, en donde se estableció uno de los primeros balnearios de sol y playa en el Reino Unido en esta época, hacia 1780. Y de ahí se toma ese nombre. Bien, perfecto. ¿Qué tenemos acá en este mapa marcados? Los principales mares que constituyen espacios de turismo litoral. Bien. Eso es lo que podemos llegar a observar, digamos, desde aquellos primeros balnearios en fines de 1700, en Francia, el Reino Unido, a la actualidad. Lo que podemos ir observando es cómo el turismo en espacios litorales se fue transformando en un turismo que empezó a ocupar todos los mares del mundo y sobre todo avanzó hacia los mares más periféricos y hacia los mares que rodean áreas subdesarrolladas. Nosotros encontramos el origen de ese turismo sol y playa, donde ahí yo tengo el cursor. ¿Sí? Sur del Reino Unido, norte de Francia, Canal de la Mancha. Perfecto. Ese turismo luego se extendió al Mediterráneo. Bien. O sea, el orden de los números, digo, no tiene nada que ver con el orden de lo que es el orden histórico. Bien. Primero aparece en Canal de la Mancha. 1750, 1800. Bien. Ya hacia 1820, mediados del siglo XIX, ya tenemos el Mediterráneo. Bien. 100 años más adelante, mediados del siglo XX, vamos a tener cómo aparece lentamente, ¿sí? Medio del siglo XX, vamos a poner 1960, así un poquitín más adelante, vamos a tener la aparición del Caribe. Bien. Década del 80, la aparición del Pacífico, ¿sí? Como región para el turismo en espacios litorales. No significa Profe, disculpe. Sí, Sí, ¿el Caribe en qué año? Perdón. Caribe hacia la década del 60-70. Ok, gracias. No significa esto que Mediterráneo o Canal de la Mancha, Mar del Norte,
hayan perdido su preponderancia. Veamos las fotos. Esto es Canal de la Mancha, sí, Mar del Norte, Reino Unido, y acá tenemos, digo, fotos actuales y tenemos hoteles, gente vacacionando, ¿sí? Quiere decir, no es que uno reemplaza al otro, ¿sí? El surgimiento de esos mares como centros turísticos está en relación con el desarrollo de los países en ese momento. Está en relación, sí, no tanto con el desarrollo de los países, en el sentido, digo, de países que hayan mejorado su calidad de vida, sino que está esta línea histórica que veníamos haciendo en relación a la expansión del turismo como un factor de desarrollo. Bien. ¿Sí? Está en relación a que, en la medida en la cual se fue difundiendo que el turismo podía ser una actividad que haga menos pobres a los países pobres, para ponerlo rápido, que era un poco lo que la clase pasada, la semana pasada, habíamos comentado, en la medida en la cual esa idea se difunde, tenemos la expansión del turismo y del turismo en espacios litorales. Después, si esos espacios litorales permitieron o no permitieron que esos países se desarrollen en el sentido de tener una economía más productiva, una mejor calidad de vida para su población, habrá casos en donde sí eso lo podemos encontrar y habrá casos en donde eso no lo vamos a poder encontrar. Bien. El caso del Caribe es un ejemplo en donde tuvimos una rápida expansión del turismo a partir de la década del 60, 70, pero eso no necesariamente redundó o no necesariamente resultó en un mejoramiento de la calidad de vida de la población. Bien, o por lo menos es discutible. ¿Me van siguiendo? Sí. ¿Qué otro fenómeno tenemos asociado un poco a este recorrido de vuelta histórico que estamos estableciendo? Bien, acá puse una diapositiva donde dice, de la hotelería tradicional a segundas residencias, clubes residenciales, resorts, urbanización de la playa. Pasamos el momento original del turismo de sol y playa, decíamos fines del siglo XVIII, ¿sí? Aquellos balnearios aristocráticos en el norte de Francia, sur del Reino Unido, todo el siglo XIX. Pasamos en todo ese periodo y hasta, diríamos, mediados del siglo XX, un periodo de dominio de la hotelería tradicional. Bien, digo, en aquellos balnearios Ostende, Bristol, ¿sí? Esos balnearios tradicionales de aquella toda gran etapa, ahí tenemos un claro dominio de la hotelería como el servicio prioritario de alojamiento. Ahora, a partir de mediados del siglo XX, y es un proceso el cual estamos atravesando en la actualidad, tenemos el inicio, ¿sí? Y el auge de una competencia entre la hotelería tradicional consolidada con otros formatos de alojamiento. En donde aparece, y acá si ustedes me lo permiten, traigo un ejemplo muy nuestro, muy argentino, que es el fenómeno de la segunda residencia, que es el departamento en Mar del Plata, ¿sí? O la casita construida en Mar del Tuyú, bien, o el duplecito, no sé, en San Bernardo, ¿sí? Doy el ejemplo que ustedes quieran. Bien. Profe, justamente, perdone que lo interrumpa, Sí, no, justamente no. hablando de esto de la urbanización de la playa y la casita en Mar del Tuyú, había leído que no hace mucho había problemas en la zona de Chapalmalal porque querían urbanizar la playa. Y justamente Chapalmalal es conocido por tener todas esas casas tradicionales, todo histórico, y nada, que la privaticen o la urbanicen es, sinceramente, es una mala, es una mala jugada, pero bueno, justamente me hizo acordar de este ejemplo. Es que digamos, es la tendencia, ¿sí? Hacia dónde está, digamos, evolucionando este tipo de turismo. De una tendencia en donde
digo, ponemos acá fotos no a nivel República Argentina, digo, podríamos haber puesto también, ¿no? En donde la ciudad se construye sobre la playa. Bien. Y verán ustedes que en esa imagen que estamos viendo, digo, prescindiendo de la ubicación y prescindiendo de la aclaración que yo pongo ahí, complejos residenciales, uno podría identificar que claramente no son hoteles. Digo, son todas construcciones exactamente iguales, y uno podría, bueno, empezar a pensar, bueno, parece un club vacacional, departamentos, viviendas, ¿sí? Las que tenemos acá en primer plano, mucho más aún. Miami, eso se ve en Miami. Bien. Bueno, ahí Eso se ve en tendríamos... Miami tal cual. Exactamente. A mí me hace acordar a Camboriú, que tiene el mismo conflicto hoy en También día. podría ser. Exactamente. Piensen ustedes lo siguiente, y a ver, y en esto, nuestro país, digo, provincia de Buenos Aires, podríamos decir que, digamos, es la pionera, por decirlo de una manera. Bien, incluso, a ver, no me atrevería a decir a nivel mundial, pero capaz. Bien. Porque, ¿qué es lo que quiero decir? El propio surgimiento, el propio auge de la ciudad de Mar del Plata, bien, estuvo más vinculado a este tipo de urbanización que, no estoy quiero decir que Mar del Plata no hay hoteles, o sea, no soy, digamos, tan obtuso, pero lo que quiero decir es lo siguiente: el propio origen de la ciudad de Mar del Plata, gran parte del turismo inclusive que hoy se desplaza a la ciudad de Mar del Plata, es un turismo que se desplaza y se aloja no en hoteles. De vuelta, no estoy diciendo que no haya turismo, no haya hoteles en Mar del Plata, o sea, lo tengo claro, bien, y en el Partido de la Costa también. Pero la gran masa turística que se desplaza a la costa atlántica de la provincia de Buenos Aires, ayer y hoy, lo hace alojándose en un tipo de alojamiento que no es tradicionalmente turístico. Pero esto, de vuelta, en la Argentina es clásico, por así decirlo, desde hace 80 años. Bien, no digo 100 años, pero sí 80 años por lo menos. En los países, por ejemplo, europeos, esto es algo clásico, pero mucho más reciente. Digo, en la década del 50 ellos no lo veían así. Bien, ellos recién eso lo van a empezar a observar hacia la década del 70-80, que es cuando empieza, por así decirlo, un declive, no un declive, pero sí una competencia entre la hotelería tradicional y los servicios de alojamiento extrahoteleros. Habría que hacer en algún momento, digo, no creo que sea demasiado complicado, pero por ejemplo buscar, ¿sí?, alguna localidad, digo, la propia Mar del Plata podría ser, pero cualquier localidad del Partido de la Costa, digo, del resto de la costa atlántica de la provincia, y decir, bueno, a ver, ¿cuántas camas disponibles hay? Y separar camas disponibles en hotelería, ¿sí?, en todas sus categorías y tipos, y cuántas camas disponibles hay en departamentos de alquiler y segundas residencias. Yo me la juego a que hay varias localidades que tienen mucha más capacidad, muchas más camas disponibles en departamentos y casas de alquiler o de segunda residencia, de propiedad, ¿sí?, que en hotelería. Pero me lo juego. Bueno, pero eso depende del tipo de pueblo al que vaya, de qué tipo de pueblo estemos hablando, qué tipo de población va a ir. Por ejemplo, en Mar de las Pampas, en Cariló, seguramente la mayoría son casas privadas porque va gente de alto poder adquisitivo. En Mar de Tuyú, San Clemente, por ahí, no estoy equivocada. No, a ver, tenés razón, Natalia, en lo que decís, pero inclusive hasta en ese caso, bien, en donde vos, digamos, vos das el ejemplo de una familia, un grupo de personas que, digamos, de los 365 días del año, 340 días vive en un domicilio, en el AMBA cualquiera, y tiene además en su propiedad una casa en Cariló, Pinamar, los ejemplos que vos diste. Pero en ese caso, igualmente, esas camas que estén disponibles en esa casa no son de uso durante todo el año. ¿Se entiende? Digo, o sea, se sabe que la familia esa no va a ir a alquilar, sino que, digo, tendrá bajo su propiedad una casa en Pinamar, Cariló o en lo que sea. Pero Claro, vendría a ser porque ese mismo ejemplo del el que pueda llegar a tener un departamentito en Mar del Plata.
no lo usa en todo el año, o lo presta a algún amigo, lo alquila, que qué sé yo, y en el verano lo usa. Más allá, digo, de la diferencia que puede existir, y ahí sí, en torno al tipo de consumo y a la clase social que logra tener acceso a un destino y a un tipo de establecimiento, y a otro destino y a otro tipo de establecimiento, donde claramente hay diferencias. Incluso hasta si tomamos la propia ciudad de Mar del Plata, también hay diferencias al interior de la propia ciudad de Mar del Plata. Entre, digo, departamentos que pueden estar, no sé, en la zona de la avenida, esta como es, la avenida Colón, el propio centro de Mar del Plata, y ya casas que están en el barrio Los Troncos o el bosque Peralta Ramos. Son, digamos, dos paisajes completamente distintos, pero que igualmente, digo, responden a este mismo tipo de turismo, un turismo de segunda residencia, pero con un condimento, digo, diferenciador entre lo que puede ser Argentina y el resto del mundo, o por lo menos Argentina y Europa Occidental. En la Argentina, el turismo de segunda residencia está asociado de vuelta al turismo en espacios litorales, sol y playa, la costa atlántica de la provincia, y es un turismo principalmente un turismo interno, ¿bien? Digo, un turismo nacional. O sea, el que alquila un departamento para ir a Mar del Plata es un habitante de la Argentina, ¿sí? Digo, vivirá en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, en el AMBA, en Rosario, en Córdoba, pero vive en la Argentina, ¿bien? Ahora, en países del primer mundo, digamos, en países europeos, vamos a tomar el caso de España, por ejemplo, ese turismo de segunda residencia puede ser en ocasiones, sí, un turismo interno, o sea, de propios españoles que alquilan un departamento ahí donde estamos mirando, o lo tienen bajo su propiedad, pero es sumamente importante, y en países como España, la segunda residencia asociada a propietarios extranjeros. O sea, que el que es dueño posiblemente de esos departamentos que estamos mirando, no me atrevo a decir un porcentaje porque digo, lo desconozco puntualmente de ese lugar, pero posiblemente haya un porcentaje ahí de 30-40% de esos departamentos que los dueños no sean españoles, que sean alemanes, franceses, suecos o británicos. Incluso más. En Argentina nosotros estamos acostumbrados, digo, es algo también bastante tradicional, por así decirlo. Bueno, el departamento, la casita en la costa, y el matrimonio, la pareja que lo tuvo, bueno, se jubila, ¿sí? Existen esos casos, y se van a vivir allá. Bien. Bueno, eso ocurre con personas de vuelta, nacionales de un mismo país. Ahora, ¿qué pasa cuando a Cádiz, España, ese departamento que lo tiene en propiedad una familia, no sé, de suecos, dicen, bueno, nos vamos a vivir ahí cuando nos jubilamos? Y es una pareja de suecos de 60 a 70 años que se van a vivir ahí. Bien, entonces, ¿cuáles son los efectos socioculturales que produce que en una localidad vos tengas 50% de tus habitantes que sean extranjeros, pero no extranjeros que están viviendo hace 20 años, ¿bien? Sino extranjeros que vinieron hace 5 años, ¿sí? Repito, no estoy diciendo que no estoy planteando, que no se me malinterprete, ¿bien? No es que yo estoy planteando que esto sea un problema efectivamente, digo, en términos raciales. Lo que me refiero es lo siguiente, para dar un ejemplo. ¿Qué ocurre cuando ese grupo de personas, por ejemplo, se organizan como partido político y logra ser el alcalde del pueblo? Entonces la otra mitad de los españoles dicen, nosotros vivimos acá hace 150 años, bien, y vemos nuestros derechos políticos, no sé si reducidos, pero sí los vemos en conflicto con los intereses de personas que no hablan nuestro mismo idioma, ¿sí? Y en el sur de España hay regiones enteras en donde la televisión, la radio, los diarios, la señalización de las calles está en otro idioma que no es español, que puede ser alemán o sueco, porque es un caudal de personas que se acerca a estas localidades realmente importante. Bien. Y Tengo esto es una un fenómeno. consulta. Sí. Perdón, no terminás si querés. No, escucho. Este fenómeno se da en España porque tiene que ver digamos, distancias tan cortas, y vos, no sé, hablaste de Dinamarca, y yo pienso que también por una cuestión climática, Exacto. y también por la distancia. En Argentina, qué sé yo, por ahí tener una casa en Mar del Plata es como, en Argentina es todo más lejos, digamos, y
estimo que se da en un sueco o un danés, no aspira, digamos, a tener algo en sus costas porque no tiene, digamos, la temporada de verano, o la tiene, pero mucho más hostil que lo que sería España. Exactamente, tiene que ver, sí, efectivamente, digamos, lo que vos venís mencionando, por un lado, digamos, España se ofrece al conjunto del continente europeo y sobre todo en lo que hace al turismo sol y playa como un país con buenas temperaturas, quiero decir, con calor durante no solo el verano, sino el resto del año, sobre todo digo el sur de España, ¿sí? Sin lluvias, seco, barato también en relación a precios con el resto de Europa, sobre todo en relación a estos países que son países muy ricos dentro de Europa, bien, Alemania, Reino Unido, los países nórdicos, que en contraposición a España son países fríos, bien, húmedos, ¿sí? Y que incluso en el verano tampoco hace, digamos, hay altas temperaturas. De vuelta, esto tampoco significa que, y a ver, no lo conozco tan al detalle, tampoco significa que absolutamente todos los británicos se vayan de vacaciones seguro a España, porque evidentemente habrá, ¿sí?, posibilidades de acceso, pero ocurre también una cuestión vinculada a la distancia. Como vos bien decías, bueno, acá capaz que el Eso recorrido... iba, ¿puedo sumar algo? Es, Sí, más allá de la distancia, digo, la conectividad que hay entre esas poca distancia exactamente, que hay, claro, porque total, te tomas un tren y te vas a Francia, por total. decirte algo. O sea, más, más allá de España mismo, que tiene una conectividad impresionante, pero te tomas un tren y te vas a otro país. A ver, en el Reino Unido está establecido, bueno, así como, no sé, acá en Argentina, llega un fin de semana largo, y alguien plantea, fin de semana largo, ¿y a dónde? Y me voy a Machu Picchu. Y como que, digo, fin de semana largo, resulta medio raro, ¿no? Bien. Bueno, en Reino Unido, fin de semana largo, Cádiz o Marbella. Y son 2 horas de avión y en un fin de semana largo, y digo, y es algo hasta inclusive, a ver, está establecido incluso como un paquete barato, bien, es como el consumo más, digamos, más comercial que se pueda llegar a imaginar. Bien. Los viajes de egresado de los británicos, de vuelta, no, no me atrevería a decir absolutamente todos los ingleses, porque posiblemente haya ingleses que, bueno, vivirán con más justo, no tendrán capacidad de viajar, pero el viaje de egresados tradicional para los británicos es irse a Marbella, España. Pero hay una cuestión de proximidad, velocidad en las conexiones y también una diferencia en precio. Una vuelta había leído que, por ejemplo, un fin de semana largo en España, para, sobre todo apuntado así como a un público joven que digo, va a buscar quizás no alojarse en este tipo de establecimientos, sino establecimientos, digamos, de una peor calidad, por así decirlo, ¿no? Porque, digo, va en búsqueda de otro tipo de turismo. Eh, y eran paquetes que quizás por 300 euros, por ejemplo, fin de semana largo con el aire y de vuelta, 3-4 noches de alojamiento, entradas a 3 o 4 boliches o diversión nocturna, como quieran llamarlo. Y para un británico promedio, eso es una semana de trabajo. Bien. Es que Digo, eso además es un España, precio accesible y es un paquete, digo, sería como lo más básico, por así decirlo, es como un McDonald's, si ustedes me permiten, del turismo. Bien. iba a decir que quizás además España tiene una economía más inestable, Sí, total. que favorece en relación, inestable en relación no a los Al resto países de Europa, ¿no? nórdicos, claro, sí, tal cual. Sí, Y sí, 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 la eso sí. moneda, ya hay una diferencia, porque si nosotros lo pensamos, la libra, el valor de la libra siempre es mucho más alto que el del euro, por ejemplo. Exactamente, también. Una vez me contaban que en los barrios más caros de Londres, por ejemplo, cuando la gente se retira, se jubila, alquila sus propiedades y se va a vivir o a otros lugares más económicos, digamos, del Reino Unido o a otros países de Claro, Europa. Y complementan también con el alquiler de sus propiedades. Por ejemplo, nos decían que en la zona de Notting Hill es muy común que la gente digamos, es una zona muy codiciada, muy valorada, pero también muy cara. Entonces, de repente, alquilando tu propiedad en Notting Hill, vivís como un rey, por ejemplo, no sé, en Barcelona o en Cádiz, donde vos quieras. sí, Esto sucede mucho allá. sí. Y además porque ellos hablan de que hay ciudades como más propicias o más, digamos, que recepcionan mejor a este público, a este ciudadano de tercera edad, digamos.
No sería el caso, por ejemplo, de los países nórdicos o de Londres inclusive, que por ejemplo, bueno, en el invierno es bastante difícil para vivir ahí. Sí, 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 totalmente, totalmente. Hay localidades, a ver si puse alguna, ahí pongo, digamos, otra imagen. Pero hay localidades en el sur de España que, no quiero decir que, digo, que están invadidas, pero tienen porcentajes de población. Y sobre todo esto ocurre, ¿no? De colonias, por así decirlo, de una nacionalidad específica. Bien. Entonces uno, digo, hay localidades en donde, bueno, esta localidad está tomada, si se me permite la expresión, por suecos. Y ahí tenés un 30-40% de habitantes que son suecos, y solamente eso. Y las calles, la señalética en las calles, está en sueco, no está en español. Bien, digo, a ese nivel se llega. A que en las escuelas se enseña, además del español y eventualmente el inglés como segunda lengua, se enseña otro idioma. Bien. Y esto, repito, sobre todo en Andalucía, Murcia, Valencia, sur y arco mediterráneo de España, esto es algo bastante eh, habitual, por lo menos desde la década del 70-80. Bien. Y hoy toda Eh, esa zona está también muy poblada por inmigrantes. y ahora también, sí, exactamente, tienen ahí un tema muy importante con toda la migración norafricana. Exactamente. Ahí le dejo también otra, digamos, simplemente digo, una captura del Maps, ¿sí? Del Google Maps, donde tenemos por un lado digamos, la ubicación, ¿sí? De un típico resort construido sobre la línea de la playa, o sea, la urbanización de la playa ahí hecha territorio, y el resto de la ciudad, sí, o el resto de la localidad, con construcciones muy homogéneas, ¿sí? Muy uniformes, que nos hablan de estos complejos de urbanizaciones residenciales. Y ellos, en vez de hablar acá nosotros nos hablaríamos de, ¿no?, complejos habitacionales y barrios cerrados, el término que ellos usan es urbanización, ¿bien? Para hablar de 50 hectáreas en donde hay 200 casitas que son exactamente iguales y construidas de un día para el otro, eso es una urbanización. Bien, cuando no es un barrio construido, me refiero de manera espontánea, que a lo largo del tiempo, terrenos, construcciones variadas, ¿sí? Eso es lo que se llama una urbanización. Bien. Bueno, gran parte de lo que ya nos hemos adelantado y hemos comentado. Generalmente localidades con pocas actividades productivas previas. Esto es algo también muy clásico, no solo digo de los casos específicos que estamos nombrando en el sur de España, sino en términos generales del turismo en espacios litorales, que surge sobre todo en localidades o en zonas en donde no existen, ¿bien?, antes, digamos, de la llegada del turismo, por decirlo de una manera, no tenemos actividades productivas, económicas o laborales previas. La historia de la costa atlántica de la provincia de Buenos Aires es esta historia también. Digo, ¿qué se hacía en la costa atlántica de la provincia de Buenos Aires antes de la aparición del fenómeno turístico? Digo, no existía directamente, sino había localidades directamente. Bien. Digo, capaz que podría ser el contraejemplo a esto, podría ser Necochea, bien, donde hay una importancia del puerto para la salida de cereales y oleaginosas. Bueno, Mar del Plata, que en realidad primero surge como puerto, pero digo, salvo 2 o 3 localidades así muy puntuales, después el resto, y sobre todo lo que es el partido de la costa, el partido de Villa Gesell, el Pinamar, son localidades pura y exclusivamente creadas explícitamente para atender al fenómeno turístico. Eso que vemos en Argentina, en el sur de España es exactamente igual, en gran parte del Caribe ocurre lo mismo, en destinos, por ejemplo, como en la península de Yucatán, en México, ¿sí? La zona de Cancún, ¿sí? Ocurre un fenómeno similar. Bien, Cancún se crea, incluso me acuerdo que un profesor en la facultad decía, bueno, Cancún, ¿cómo se creó? Se lo creó desde un helicóptero. Eso es como de un helicóptero, claro, porque las primeras imágenes que se tuvieron del lugar fueron imágenes aéreas, y en donde las inversiones, ¿cómo se decidían? En base a sobrevuelos en helicóptero, porque no había forma de llegar por tierra, porque era un espacio completamente agreste, completamente despoblado. Entonces los primeros técnicos que iban, ¿sí? Por parte de ahí México estableció, eso eventualmente más adelante
en otra materia lo vemos, ¿no? Que es destinos Mercosur. Pero cuando México decidió, básicamente el gobierno mexicano, decir, bueno, vamos a construir acá un resort de turismo internacional porque el turismo es un factor de desarrollo y somos un país pobre y necesitamos el ingreso de divisas para decidir el lugar, ¿qué es lo que hicieron? Bueno, sobrevolaban ese espacio, la península de Yucatán, lo que se conoce hoy como el estado de Quintana Roo, para decidir especialmente qué lugar era más accesible para, bueno, si tenemos que hacer una autopista, un aeropuerto, un puerto, sitios que se puedan llegar a visitar. Y de esa manera se construyó Cancún a inicio de la década del 70. ¿Qué había antes de que se cree Cancún? Selva, ¿sí? Selva inexplorada, los últimos que habían estado ahí habían sido los mayas hace 500 años. Nunca más hubo más nadie ahí. Hasta que se decidió, digo, se observó la posibilidad de abrir esa selva y construir, financiar y empezar con la construcción de hotelería, medio de transporte. Bien. El transporte aéreo dio acceso a zonas más lejanas o con mayores dificultades de conexión, islas. Digo, acá estoy pensando en ejemplos, lo que podría ser el propio Caribe, bien, lo que podría ser España y las Baleares, Islas Canarias, o la propia conexión del Mediterráneo con el norte de Europa. Lo que recién veníamos diciendo, bueno, la posibilidad de no solo que hay una distancia kilométrica corta, ¿sí? De 1000, 1500 kilómetros, 2000 kilómetros. De vuelta, pensemos que es una asociación de una distancia, si estamos en Buenos Aires, como ir al norte de la Argentina, ¿sí? O hacia el otro lado, como ir a Ushuaia. ¿Sí? Es esa la distancia, menos incluso que Ushuaia, ¿sí? Es como ir a Bariloche o a la zona de Península Valdés. Bien. Y esa es la distancia que recorre un británico para ir a España. Bien. Para que nos demos un poco una idea de la dimensión. Importancia de la actividad constructiva e inmobiliaria. ¿Qué significa esto? Profe, tengo una duda. Sí, te escucho. Esto vendría a ser lo que usted estaba explicando, serían las características principales de la urbanización. Exacto, claro. Ah, está perfecto, porque me había perdido un poco y nada, quería escribirlo bien, digamos. Bien, no. Esto, digamos, es, a ver, más que las características de la urbanización, las características de cómo se urbanizan estos destinos, ¿sí? Iría por ese lado. ¿Cómo es que aparece? Me voy a de vuelta a meter en esta imagen, ¿sí? O si se quiere en esta del mapa también, ¿no? Pero esta está más clara. Nosotros decíamos, bueno, más allá de la hotelería tradicional, que tiene su importancia, que ha tenido su importancia, encontramos la competencia con la construcción de la segunda residencia. Bien, dábamos ejemplos en España, y alguien mencionaba, por ejemplo, no sé, lugares en América del Norte, nombrada en Miami, que esto efectivamente así ocurre, en el Caribe, en la provincia de Buenos Aires también. Entonces uno empieza a preguntarse, la industria de la construcción y la industria inmobiliaria, ¿tiene importancia en este tipo de destinos, sí o no? Pensando vamos a hacer en este sentido. No sé, estás asesorando, formas parte de un equipo asesor de la Secretaría de Turismo de un municipio, ¿sí? de la costa. Bien. ¿Vos le sugerirías al secretario de Turismo que se reúna con la Cámara Inmobiliaria? ¿Te parece que es una cámara empresarial importante como para, bueno, definir cómo funciona el turismo? Yo creo que la respuesta es clara, exactamente. Yo creo que la respuesta es afirmativa. Bien. Quizás en otros También para destinos... planificar el crecimiento de la ciudad, hacia dónde querés que crezca la ciudad. Exactamente. Y para que no pase lo que pasó acá con la zona del Partido de la Costa, que se construyó toda sobre la playa prácticamente, y se destruyó la playa. Exactamente. Quizás en otros destinos, en otros tipos de turismo, uno diría, bueno, una asociación, digo, es más próxima con la cámara hotelera, la cámara de agentes de viaje, digo, con los prestadores turísticos tradicionales, si me lo permiten. Bien. Pero en el turismo litoral, los prestadores turísticos tradicionales ¿tienen un peso? Sí, lo tienen, no estoy diciendo que no. Pero tienen un peso disminuido frente a otros servicios que tradicionalmente no son turísticos, o que por lo menos uno no los pensaría como servicios turísticos. Me remito, digo, si de acá, quienes hayan cursado y quienes no, cuando lo cursen, no sé, introducción al turismo, y cuando vean el sistema turístico, tipos de empresas turísticas, y una empresa, bueno, transporte en todas sus gamas
y ramas, alojamiento, agencias de viaje, restauración, guías e interpretación turística. Pero uno normalmente nunca piensa, por lo menos en, digamos, así en prima facie, ¿no? En primera imagen, nunca piensa en la cámara de la construcción o una cámara inmobiliaria como un sector que agrupe a empresarios turísticos. Bien. Ahora, en este tipo de destinos sí. Porque tenemos, pensemos incluso lo siguiente, y yendo ahora sí me remito al caso nuestro argentino. Fin de semana largo, vamos a la costa, no importa el destino que sea. Para hacer ese viaje, ¿sí? Vamos con amigos, con familia, pareja, lo que sea. Vamos solos, no importa. Para hacer ese viaje, ¿vamos a una agencia de viaje? ¿Pasamos por una agencia de viaje? Puede, No. digamos, no digo que no, pero es complejo, o sea, digo, es raro, por lo menos. Bien, digo, me quiero ir un fin de semana, o vacaciones, ¿sí? Me voy en verano, enero, 15 días a Mar del Plata. ¿Voy a una agencia de viaje? ¿Puedo ir a una agencia de viaje? Voy y digo, che, me quiero ir a Mar del Plata. Hasta yo creo que hasta una agencia me van a mirar raro. Sí, yo introduciría un nuevo actor por ahí que son, no sé llamarlo actor, las plataformas digitales, Totalmente, Airbnb, todo. totalmente. Sí, 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 totalmente la plataforma. Exacto, sí. Exactamente. Entonces, fijen cómo hay una práctica turística, ¿sí? En espacios litorales, en este caso, en donde el tipo de empresa turística paradigmático, que es la agencia de viajes, por lo menos en el caso argentino y en el ejemplo argentino, queda relegado, queda disminuido. O sea, ¿cuál es el principal destino turístico en Pero porque Argentina? también tenemos un turismo interno. No tenemos Sí, turismo es cierto. internacional hablando de la costa atlántica, Sí, estoy es diciendo, cierto. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Evidentemente, Eso cambia mucho en el sur, por ejemplo. En el sur exacto, cambia. exacto, La mayoría de las personas iban a una agencia de turismo. exacto, exactamente. ¿Cuál es el principal destino en función de cantidad de personas que recibe cada año? El principal destino de la Argentina es la ciudad de Mar del Plata. Bien. Y es un destino principalmente de turismo nacional, de turismo interno. Y es un destino en donde, digamos, la principal industria que mueve a la ciudad, bueno, no industria, pero sí el principal sector privado que mueve a la ciudad en relación al turismo, no son las agencias de viajes necesariamente, sino que es el sector inmobiliario y constructivo. Digo, si uno tiene que pensar en la ciudad de Mar del Plata, diciendo, bueno, a ver, me voy a meter a pensar la ciudad de Mar del Plata porque es el principal destino, es el que más gente lleva desde hace 100 años. Bien, perfecto, es el destino consolidado de la Argentina. Ok, es el laboratorio del turismo nacional. Perfecto. Bueno, ¿cuál es el tipo de industria o el tipo de empresa paradigmático de este turismo argentino? No es la agencia de viajes. Bien. En otros, si me voy a meter, no sé, en Calafate, por ejemplo, bueno, sí, posiblemente me tenga que meter con agencia de viajes y tour operadores. Bien. O incluso si me voy a Bariloche, lo mismo. Bien. Pero por lo menos en el Pero caso de Mar del Plata, no. eso también porque en Mar del Plata uno va del departamento a la playa y de la playa al departamento y la noche mucho más. Si te vas a la Patagonia, vas a la agencia de turismo porque te venden las excursiones, Exacto. Por eso, porque ¿no? hay una práctica, digo, en la Patagonia hay una práctica, hay un uso del espacio turístico que no es el turismo en espacios litorales. Y si me voy a Mar del Plata, lo más factible es que me meta en una inmobiliaria por internet Exactamente. para ver los departamentos que se alquilan. Y si me voy a la Patagonia, seguramente me meta en Booking o en Airbnb. O capaz que sí, O, vaya a una agencia para ver, che, a ver un hotel con un paquete del aéreo, que qué sé yo. Exacto. sí. Pero porque ahí en Patagonia, digo lo mismo como podemos decir en el norte de la Argentina, tenemos otro tipo, la generación de otro tipo de espacio turístico, que no es el turismo de sol y playa, no es el turismo en espacios litorales. Bien. Déjenme mirar algo rápido. Sí, bien. Un fenómeno, y acá, acá aparecía en el último recuadro, esto de fuerte estacionalidad. Bien. Que es un fenómeno también descriptivo básico del turismo de sol y playa, en Argentina, en España, en donde sea. Y al ser un turismo muy fuertemente vinculado con las condiciones climáticas,
la estacionalidad es un fenómeno propio del turismo sol y playa. ¿Qué es la estacionalidad? Es el grado, es la diferencia en el grado de acceso del turismo de los turistas al destino. ¿Qué es lo que tenemos ahí en ese gráfico? Tenemos en un lapso de año y medio, ¿sí? Porque arranca, fíjense, arranca en octubre del 2015, por acá tenemos octubre del 16, y apenas llega hasta abril del 17, o sea, un año y medio apenas. ¿Cómo evoluciona la cantidad de turistas extranjeros que visita España? Y fíjense cómo tenemos un pico ascendente en los meses de julio, julio, digo, agosto, septiembre, y en los meses de noviembre, diciembre, enero, febrero, diciembre, enero, febrero, un descenso muy fuerte. Pasamos de más de 9 millones en un mes, más de 9 millones en un mes, a 3 millones por mes. Bien. ¿Qué ven ahí? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué se produce ese pico tan fuerte en ciertos meses? El verano en Europa. El Sí, clima, el claro. clima, Exactamente. el clima. Es una Exactamente. época de verano mientras nosotros estamos en invierno. El Exactamente. clima y las vacaciones también tiene que ver. Exactamente. Bien. Fíjense las cifras, digo como para dimensionar. Siempre tengan en cuenta que esto, como habíamos mencionado en una de las clases anteriores, nunca le voy a preguntar esto en un parcial, digo así como el número. ¿Alguien sabe cuántos turistas recibe la Argentina por año? Más o menos, o sea, turistas extranjeros que visitan nuestro país en el año. ¿Alguien sabe? No sé si lo vimos en una de las clases anteriores, no me acuerdo, pero ¿alguien arriesga? Y lo vimos, profe, entre 4 y 6 millones más o menos. 7, Por segundo. 7 Bien. millones fue el pico, Sí. creo. 7 fue en el 18-19. ¿Sí? Vamos a tomar 6 a 7 si lo abrimos ahí el juego. Bien. 6, 7. En un año. No por mes. En un año. Fíjense que tenemos acá el mes. Agosto del 16. 9 millones en un mes. Se nota la diferencia, ¿no? En un mes, más de lo que, ¿sí? O sea, un 50% más, ¿no? 40% más de lo que recibe la Argentina en un año. ¿Bien? Digo como para, de vuelta, dimensionar, no quiero que se memoricen en el 2016, en julio, cuánta gente fue a España, porque no me interesa, tienen el gráfico este, lo ven y ya está. Bien, pero es para dimensionar. ¿Sí? Obviamente en este gráfico falta sumarle que todo el turismo interno, o sea, todo el turismo de los españoles dentro de España. Bien. Vamos a unas capturas con noticias un poquito más actuales también, o digo, reflejo más actual de cómo funciona el turismo. Bien. Febrero del 21, nubarrones en la vivienda de Sol y Playa. Ahí tenemos una imagen. ¿Ven lo que es la muralla de construcciones? Eso es en Benidorm, que es un balneario en Valencia, en el Mediterráneo. O sea, ven lo que es la urbanización sobre la playa, la muralla de construcciones. Digo, en algunos lugares de la costa de provincia acá podemos ver fenómenos similares. Bien. Sí, acá pasó igual en varias localidades. Podemos ver algo parecido, exacto. Capaz que digo una dimensión más reducida, pero tenemos algo similar, Sí. ¿no? Sur de Brasil también lo mismo. Tiene el morro de atrás, pero San Bernardo le da sombra. Perfecto. Hay varias localidades que quedaron arruinadas. Perfecto. Pero ahí el subtítulo dice que cayó un 26,5% los extranjeros que compraron viviendas ahí en España. Pero fíjense el número, casi 47.000 casas, o sea, departamentos, casa, lo que sea, ¿sí? Compradas por extranjeros en zona de sol y playa. 47.000. Y así todo había bajado igual un tercio, un 25%. Con la fecha, Europa ya estaba en pandemia también, por eso debe haber bajado el número. Posiblemente, digo, si uno abre la nota, posiblemente encuentre eso. ¿Bien? Pero en febrero.
yo para que Es ustedes, antes. de vuelta, dimensionen, para que dimensionen, o sea, no es que dice, bueno, digo, no podría ser una noticia en Mar del Plata. Bueno, se vendieron menos departamentos. Uno diría, bueno, puede haber una situación crítica económica a nivel interno a Argentina. Estamos hablando, o sea, ahí la nota posiblemente no tenga nada que ver con la situación interna de España, tenga que ver con que, bueno, posiblemente con la situación de pandemia, ¿bien? O algún tipo de crisis económica en alguno de los países que le emite turismo a España, ¿bien? De vuelta, para dimensionar Aparte la ya cantidad... está como establecido, disculpe, Sí, pero sí. ya está como establecido que quienes compran son extranjeros. Exactamente, ahí, No, no, no exactamente. no hay un comprador interno. Exactamente. Perfecto. Bien ahí. Agosto del 2014. ¿Sí? Yo hace un par de añitos, pero pleno verano. Si hay playa y hay sol, funciona. El turismo vuelve a llenar la costa y tira de un sector clave pese a la sobreexplotación del modelo. O sea, ¿qué está diciendo? Sabemos que el turismo sol y playa es un tipo de turismo sobreexplotado, bien saturado, y pone justamente una foto de, bueno, uno al lado del otro en la playa, uno arriba del otro casi. Pero es lo que, no, es lo que funciona, o sea, es lo que nos da de comer. Eso argumenta la nota. Bien. Esto lo vamos a dejar eventualmente para mencionarlo la clase que viene, ¿sí? Aunque igual parte de esto con los comentarios y las intervenciones de ustedes lo hemos estado viendo. Última diapositiva, les dejo ahí la lectura correspondiente a la clase del día de hoy, ¿sí? En la carpeta que dice bibliografía, a ver, creo que yo tengo acá, sí. En la carpeta de bibliografía, estoy ahora en el aula virtual, ¿sí? Tenemos bibliografía. Cliqueamos ahí. Acá hay un texto, a ver si lo puedo resaltar, ahí, que dice Geomundial Barrado, ¿sí? Geomundial Barrado. Ese texto, o sea, este PDF en realidad es un libro entero. Bien. Vamos a leer solamente, yo creo que 4 capítulos leeremos, ¿sí? Y en las clases que yo les voy a ir anticipando, así que tranqui. De este Geomundial de Barrado, para la clase del día de hoy, solamente van a leer el capítulo 4. Bien. Que justamente aborda el turismo en espacios litorales. Bien, aborda este tema que hemos visto en la clase del día de hoy. Bien. Está como Geomundial Barrado, porque bueno, el libro justamente se llama Geografía Turística Mundial, de Diego Barrado. Y el capítulo 4 como lectura para la clase del día de hoy. Bien. Igual nos queda esto ver de tendencia a futuro un poquito la clase próxima. Carlos, a mí ya Sí. me apareció en el campo la materia, pero Perfecto. no me aparece ninguna carpeta, nada. Mando mail a campo. Mándame un mail, Alberto, para yo más tarde o mañana chequear a ver cómo apareces. Porque capaz que te cargaron en otra aula virtual o cosas así. Pero mandame un mail así me fijo. No será, perdón, eso que está algún. Sí. Va, yo estoy en las dos todavía, en una Me vacía parece que sí. Me parece que lo y en cargaron en otra. el aula vieja. Me temo que haya pasado eso. Sí. Por eso sí, Alberto, o bueno, cualquier otro que tenga un problema parecido, por favor, que me escriba así vemos. Bueno, tengo por acá. No, este no. Profesor, entonces Sí. hasta el día de hoy la bibliografía es lo de Barrado, capítulo 4, y lo de la COS. Y lo de Lacoste y Bejarano Martínez, que eso correspondía a la semana pasada. Eso serían las lecturas, digo, a la fecha. Bien. Bueno, vamos a pasar al tema de los grupos de feria, ¿sí? Para poder definir bueno, los integrantes, las integrantes de cada equipo y sobre todo los temas, ¿sí? Yo tengo acá que descargué de lo que ustedes fueron subiendo en el aula virtual, los grupos de geoturística, ¿sí? Ahora le voy a dar un poquito más de zoom. Ustedes lo están viendo, se ve bien, ¿no? Sí. Ok. Sí, se ve. Bien. Tenemos grupos, perfecto. Algunos de estos grupos, me imagino yo, que
Profe. Sí. Yo estoy en 2 grupos, pero yo tendría que estar en ese último que ahora estás mostrando. Ok, bueno, ven, todas estas cosas son las que exactamente ahora quería empezar a corregir. Matías, vos estabas acá, o sea que yo de acá te saco. Sí. Ay, qué basura esto. No me deja editar. Esperen. Creo que lo tengo acá. A ver acá, supongo que me va a dejar editar. Matías Duarte, ¿no? ¿Sos? Sí, Duarte. Sí. Bien, perfecto. Bien. Ah, mira, acá estabas. Ahí estabas, perdón. Sí, por eso. Ahí Ya estabas. Listo. me vi dos Se ve veces. que acá en el Drive ya estaba corregido. Listo, perfecto. Bien. ¿Alguien más? Perdón, abro el chat por si hay algún comentario en relación a esto. Bien, perfecto. ¿Alguien más que tenga algún tipo de consulta con respecto a la conformación? Estos grupos ya están así armados, o sea, así como están, yo ya puedo asignar temas. ¿Sí? Calle ahora, ya hable ahora o calle para siempre sería, ¿no? Bien. Bueno, Profe, una pregunta. sí. Por ejemplo, tenemos que estar con... Se cortó Daniela, ¿eh? Hola. Perdón, una consulta, porque nosotros que estamos con la profesora Lainio y con vos, Sí. hay 2 compañeros que agregaste vos, que no los habíamos puesto nosotros, pero me parece que no están con Lainio, que son Ávila y Páez, no sé. Nosotros no están con nosotros, me parece, en la otra clase. Deben estar cursando con otra profesora. Ah, están cursando con Claro, Gastón Ávila y D'Angelo. Páez, nosotros no los agregamos, ¿eh? No sé, No. aparecen ahí, pero no. Ah, Están cursando no con Marcela, con ustedes, sino que están cursando con Gastón D'Angelo, que es otro claro. igual va a Ah, quedar está bien, está en el bien. mismo equipo, quedan Está bien, está bien. en el mismo equipo. Daniela, perdón, ibas a decir algo y se cortó. Profe, justamente ahí estaba viendo cuando movía el Excel que Leonardo está en 2 grupos, arriba de todo Sí. y abajo de todo. No sé si se repite. Yo iba a decir lo mismo, te iba a preguntar lo mismo que preguntaron las compañeras. Daniela, para vos, Daniela, tengo acá. Ah, que tenemos acá en el grupo. Ok. A ver, Leo, ¿estás ahí? ¿Me escuchás? Leo. Leo, ¿me escuchás? Bueno, ahí mientras aguardamos. Trinidad, disculpe, profe, mi nombre es Trinidad, en mi grupo hay algunos que usan destino. Bien, Trinidad. No, o sea, justamente va a ser el mismo país que tengan quienes cursen el miércoles. A ver, ¿en qué grupo? Buenas, profe. Sí, Soy Betiana. El otro día habíamos pasado por el aula con mi compañera para comentarle esta misma situación con Leo, que ya sí, lo habíamos visto, sí. y creo que había dicho como que en el de destinos no podía estar porque justamente creo que se complicaba por algo, porque no pertenecía a la otra comisión o algo así, entonces lo había sacado y quedaba en el nuestro, y no pasaba nada. Ok, o sea que quedaba en el grupo, Betiana, en este grupo con Julieta Pesani, Matías Acosta, acá. Exactamente. Ok, Nos había dicho listo, eso. listo. ¿Y a ustedes yo el miércoles ya les había asignado tema o no? No, todavía no. Ok, No, porque nosotros, por ejemplo, en mi caso, curso nada más que geografía. ok, ok, perfecto. Eh, bien, Perdón, mi grupo tiene tema designado, si te sirve. dale, sí, Mariel, perfecto. Dale. Es el naranjita y tenemos la India. Perfecto, India, listo, ahí está, me faltaba cruzar eso. Perfecto. ¿Hay algún otro más Perfecto, gracias, Mariel, perfecto. ¿Algún otro equipo de los que están acá que yo vaya al grupo de Marisa Domínguez? Ustedes corríjanme, por favor, ¿eh? Marisa Domínguez, Trinidad Fernández, Noelia Santiago, Patricia Karina Barrio, Juliana Ubones, Antonella Rodríguez, Daniela
Ginestar y Damaris Zacaría, tenemos Sudáfrica como tema. ¿Sí? Estamos más o menos, por favor me avisan, ¿eh? Profe, en el chat una compañera puso que le toca a Corea del Sur. Bien, Victoria. A ver, Victoria de Ana. ¿Dónde te tengo? Sí, sí, había un grupo, me acuerdo, me llamó la atención que quisieron hacer Corea del Sur, así que bueno, van a hacer. Yo no di este país, ¿eh? Ah, claro. Había países más fáciles, pero Corea del Sur. Bien, el grupo de Diana Victoria, Elizabeth Pini, Victoria Casartelli, Lourdes Segovia, Noelia Ovejero Castillo, Castro, Martina Castro y Jacqueline Ibáñez, Corea del Sur. Bien. ¿Algún otro más? A ver, alguien ahí en el chat. Profe, perdón, a mí me tocó Egipto. Sí. Sofía Araya, sí, Sofía. Sí, el segundo grupo es color lila. Perfecto. Tenemos una compañera que se llama Paula, ella está en Destinos y dijo que nada, usted le dijo que nosotros tenemos Egipto. Listo, perfecto. Egipto, entonces Sofía Araya. Yo soy del grupo de Corea del Sur. En realidad lo que pasó, me comentaron en el grupo, fue Ya se están que arrepintiendo del tema. no. Quisieron consultar porque fue en destinos, no fue acá en la clase de geografía, yo no curso destinos, que quisieron consultar si se podía ese país y dijo que sí, como que no es que lo asignó. Si se puede cambiar, la verdad que mejor, pero si no, no. ¿Qué país quieren hacer? No, había otras opciones. Había Japón, Marruecos. No sé si A ver, porque no sé si no me acuerdo cuáles era que había asignado. Esperen que abro el que yo tengo acá. Perdón, a ver. Claro, Japón y Marruecos ya estaban asignados. ¿Sí? ¿No quieren hacer China? Si les gusta así como bueno, la cosa medio sí, oriental y que yo, ¿sí? sí, dale. Que no sé Pero por qué. Corea del Sur como que no. Está perfecto, está bien. Y no, ¿a quién se le ocurre Corea del Sur? Hablen con la compañera que dijo Corea del Sur. Y si toca, pero No, si podíamos no. cambiarlo mejor. No. Además digo China, o sea, digo China, India, digo, son países que Claro, van a claro. encontrar, sí, o sea, que van a tener como para poder presentar un buen trabajo, eso quiero decir. O sea, meterse con Corea del Sur, el que quiera hacerlo, no tengo ningún drama, pero me parece que es como, no sé, elegí Madagascar, qué sé yo, querés hacerlo, listo. O sea, no, después no me echen la culpa. Bien. No, por eso. Bueno, gracias. Entonces, No, por favor. China. China, sí, les Ok, queda China. dale, gracias, profe. No, por favor. Bien, ¿alguien más que quede que esté aquí presente y que no sepa todavía, no tenga grupo, o por lo menos que no tenga tema, que no sepa el tema? Sé que hay algunos Nosotros no grupos acá. tenemos tema todavía. Nosotros no A tenemos ver, voy tema, primero, lo ahí tengo hablamos a hoy con la Patricia. IN. Patricia, a ver en qué grupo te tengo. Acá. Acá. Patricia, Ahí. muy bien. A ver qué países me quedarían para que no se me crucen con los otros. Sudáfrica, Marruecos, Vietnam, ¿les interesaría trabajar? No, la cara me dice que no. Ok. Díganme un país. No, profe, ¿Qué país quieren? en Marruecos me gustaría a mí, no sé, Ya Mariana. está, ¿Qué ya lo opciones tengo. nos quedan? Ah, ya está. No, de las opciones Oh. quedaba solamente Vietnam, pero por eso estoy dando a elegir ustedes. O sea, acá, Ah, no sé si se ve, acá hay algunos países, pero ya los tengo todos asignados. Pero díganme ustedes, o sea, estoy abierto a escuchar y que ustedes me digan. España, chicas. No, Habíamos los países de pensado clase no, país, claro. pero no sé. pero. Turquía. Bueno, a ver, ahí alguien cantó Turquía. ¿Y les parece sí. al grupo? Romy. Yo, Turquía. Tailandia. No sé si Me es gusta el mismo Turquía grupo que están ahí también, discutiendo, podría Sí, ser estamos también. acá haciendo un debate. debate Yo prefiero Turquía abierto. antes que Tailandia. Cualquiera Bueno, de las dale, dos. Turquía. Votemos por No sé Turquía. quién prefiere el resto. Listo, ya está, Turquía. Fin. ¿Quién más me Profe, queda? el grupo que está con usted y con la IN no tiene tema, no tiene país. ¿Qué país quieren? A mí me da igual. No sé Nosotros si ya tenemos uno Vietnam. decidido. Ya A vamos ver. agarrando de mano. Dale, Betiana. ¿Qué país quieres? Israel. Perfecto, muy bien. A ver, Israel, perdón, no quiero asustar, pero No no sé no me pinche el globo así, profe. lo tengo asignado, en serio. Acá. No. Quieren hacer, no sé, Jordania, que está cerca, digo por si les gusta esa zona, Arabia Saudita. A ver, no sé qué otro país les puedo llegar a ofrecer. Tailandia y Vietnam son países que
estaría bueno que alguien trabaje. ¿Tailandia no se puede? Sí. Yo estoy en ese grupo también. No sé lo que dice, ahí Betiana está también conectada, no sé quién más, pero no les interesa mucho Tailandia, Vietnam, estoy Claro, pensando ahí. Vietnam me gusta también, por eso estamos ya ahí. Alguien de nuestro grupo que salga a separarnos, dijo, pues. O un piedra, Vietnam, papel y tijera. listo, tienen ahí para decidir. Gracias. Estoy editando en el Drive. Bien, ahí en el interior del grupo ustedes definirán Vietnam o Tailandia. Gracias. Peléense entre ustedes y el que gane me avisa El que después. gane, gana. Claro. Bien, los que quedan acá que cruzan con Marce también a la mañana, ¿qué países tienen pensados? A ver, Matías, que estaba ahí como vocero del equipo. No, es que a mí no me da igual. Si mis compañeros tienen alguna preferencia puntual, me sumo. Estamos ahí como Vietnam. decidiendo. Vietnam, por favor. No. Sí, pero creo que Vietnam claro, Vietnam o Tailandia ya lo había asignado. O sea, esos dos quedan como para que ese equipo defina. Bueno, ¿cuál decís, Casa? ¿Cuál queda de opciones? A ver, ¿qué país les puedo llegar a dar? De Oceanía no hay ningún país. ¿Cuál quieren? Sí, ¿Australia? Copa podemos hacer algo de Australia, Nueva Zelanda, ¿Sí? qué sé yo. Papúa Nueva Guinea. Está bueno. No sé. Les pongo Nueva Zelanda o Australia. Y que comience el juego. ¿Sí? Ustedes definen. Australia. ¿Sí? Nueva Bueno, Zelanda. creo que Australia gana por mayoría. Gana Australia ahí ya. Bueno, listo, perfecto. Tengo entendido que sí. Bien. Me queda acá un grupo, perdón. Angeloni, Bianca, Ariente, Natalia. De este grupo, ¿hay alguien acá presente escuchando? No. Sí, al final no es democrático, somos las últimas. ¿Qué país nos quedó, profesor? El que quieran, elijan. Tienen 200 países para elegir. Bueno, 190 países para elegir. Elijan el que quieran. Bueno, no sé, para mí Israel o Jordania. Israel ya está dado. Jordania es un lindo Jordania país. podría ser. Israel ya lo tenemos asignado, pero. Y no sé mis compañeros qué dicen. O si quieren esto, les anoto dos opciones, mientras no estén ya asignadas. ¿Y cuáles son las dos opciones? Jordania y. Piensen ustedes el país que. Perdón. A ver, Acá Jordania. en el grupo una compañera está diciendo Jordania, otra dice bueno. Por mí también Jordania. ¿Qué país sería bueno? Jordania o, no sé, Arabia Saudita, pero me parece mejor Jordania más para No, trabajar. Jordania es más chiquito, Me parece que sí, más manejable. más abarcable, sí. Sí, bien. Bien, perfecto. Perdón, y ahí creo que Gastón me estabas recién escribiendo. Perfecto. Gastón, estabas sin grupo, me decías. ¿Sí? Bien. Gastón, te voy a pedir entonces que te integres en alguno de los equipos. ¿Sí? En cualquiera, Y el que nuestro quieras. tiene, El de ustedes tiene 6 integrantes, digo, podría ser en ese equipo o en el. Gastón, a ver si me estás ahí escuchando, ¿sí? Cualquier equipo que Sí, quieras. profe, ya me perdón. Dale. Gastón, sumate en el equipo, digo, hablá con compañeros, compañeras, y en el equipo que quieras te sumás, no hay problema. Dale, profe, yo arreglo y después le digo. Perfecto, muy bien. Bueno, alguien de los presentes que o no tenga equipo o no tenga tema asignado, todo el mundo, ¿sí? Quedamos más o menos organizados en este sentido, por lo menos. Bueno, quiero corroborar una cosita. Yo creo que había subido. Sí, ahí está. Ya están subidas las consignas del trabajo escrito de feria. Bien. Así que ahora que ya tienen el tema designado, algunos de ustedes están cursando destinos,
ya tienen las consignas también para el descrito de destino, ya tienen el país. Vayan leyendo estas consignas del escrito, bien. Perdón. Vayan leyendo las consignas del escrito, bien digo, para Geoturística Mundial. Y el martes de la semana próxima, en la próxima clase, revisamos estas consignas, evacuamos consultas y dudas, así cuanto antes ustedes, y cuando quieran y puedan, ya pueden avanzar con la escritura de este formato. ¿Sí? Bueno, nuevamente, nadie tiene preguntas, digo, por lo menos de lo que es el tema de los grupos, está todo asignado, Profe. todo el mundo está ubicado. Sí, Le hago una consulta. El trabajo práctico, cuando lo entreguemos, ¿lo tiene que entregar una sola persona Sí. del grupo con el nombre de todos o todos los integrantes lo tienen que subir? no, lo sube una sola persona, en la carátula pondrán el nombre y apellido de todos los integrantes y listo. Sí. Ah, está bien, gracias. Sí, en uno solo lo manda por el aula. Bien. Bueno, perfecto. Bueno, creo que estamos todo el mundo ya con tema. ¿Sí? Estamos todos ya más o menos organizados. Bien. Bueno, estamos justo con el horario. Algunos nos volvemos a ver mañana miércoles en el aula. El resto nos veremos por la pantallita el martes de la semana próxima. Recuerden, por favor, ya que tienen el tema, ver las consignas del escrito, empezar a, incluso entre ustedes, bueno, pensar consultas o dudas que puedan llegar a tener, así el martes que viene las resolvemos. Y bueno, igualmente cualquier consulta, y creo que era Alberto que tenía un tema con el campus, no sé si hay alguien más que tenga algún problema también con el acceso al campus o algo parecido, quedo a disposición, les pido que me escriban un mail y nos hablamos y resolvemos cualquier problema. Carlos, ¿me recordás el mail que no lo Sí, encuentro? ahí lo estoy pasando al chat, es Carlos Isidro, todo junto. Esto como la arroba acá, ahí está, carlosisidro.icasa@gmail.com. ¿Sí? Ahí lo pasé al chat. Escribime, Alberto, cuando haga un ratito, cuando quieras, así ya me reviso, pero si me parece que te habrán mandado, te habrán agregado en otra aula. Muy bien. Bueno, gente, cualquier cosa quedamos en contacto, con alguno nos vemos mañana y con el resto martes de la semana próxima, ¿sí? Tengan buenas noches y buenas Nos semanas. vemos. Hasta luego. Chau, chau, hasta Chau, luego, chau. chau. Chao, buena semana. Chau, chau.